Hola, saludos desde Monterrey, México, ¿verdad? Estamos participando en el 10º Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud 2024. Nosotros estamos coordinando el simposio Las complejidades de la salud y su abordaje psicológico. Y en esta ocasión estaremos presentando la ponencia Impacto emocional del rol de cuidadores primarios en jóvenes con adicciones del noreste de México. Esta investigación que estamos presentando, sí, es un trabajo conjunto entre la doctora Cecilia Mesa, la maestra Nubia Garcés y un servidor, Javier Álvarez. Todos colaboradores de la Secretaría de Salud, en el caso de la maestra Nubia, y nosotros, investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, iniciamos. El Informe Mundial sobre las Drogas 2020 de la UNODC en el 2022 destaca que en 2018 el 54%, el 5.4% de las personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas al menos una vez al año y los consumidores aumentaron de 210 millones a 269 millones entre el 2009 y el 2018. Este incremento del 12% se asocia a la diversificación del mercado de drogas, incluyendo drogas sintéticas y uso no médico de medicamentos farmacéuticos, también de acuerdo al informe del UNODC. Alrededor de 35.6 millones de personas sufren trastornos por consumo de drogas, lo que representa una prevalencia global del 0.7% en la misma franja de edad. El hecho de que aparezcan periódicamente nuevas drogas sintéticas hace complicado ir a la par de conocer sus efectos nocivos y probables trastornos psicológicos. Por otra parte, se concibe a la adolescencia y a la edad adulta temprana como un periodo de transición que conlleva cambios a nivel cerebral, del desarrollo cognitivo y emocional. Se argumenta también que es una etapa de mayor vulnerabilidad al inicio del consumo de drogas y la adolescencia, es decir, los años 12 a 17 es el periodo crítico de riesgo para el inicio de consumo de sustancias. En la población entre 15 y 64 años, los niveles máximos de consumo de drogas se observan entre aquellos que tienen 18 y 25 años. En México, el consumo de drogas ha mostrado un crecimiento alarmante. De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, ENEPA, en el 2023 se prestaron servicios de prevención y atención a más de 35.6 millones de personas, lo que nos habla de un crecimiento del 218% en los últimos años. Y el grupo más tratado fue del 46.2%. Estos datos nos hacen ver el gran problema del uso de sustancias en el país y la gran demanda de atención a las instituciones de salud. El número de personas que brindan apoyo a usuarios con problemas de salud, en particular los cuidadores primarios, han aumentado en los últimos años a la par de los usuarios de drogas. Estos cuidadores, generalmente familiares, acompañan a los pacientes en consultas, hospitalizaciones, administran medicamentos y ofrecen apoyo emocional, esto de acuerdo con Rangel Domínguez en el 2014. La OMS en el 2015 destaca que los cuidadores informales no reciben remuneración, mientras que los cuidadores formales están capacitados profesionalmente. Estudios señalan que las mujeres se asumen el rol de cuidadoras por normas tradicionales de género, lo que lleva a la invisibilidad de su labor. El estrés, la depresión y la ansiedad son manifestaciones emocionales comunes entre los cuidadores, quienes se enfrentan un estigma social que afecta la calidad de vida del cuidador,
que brindan, o del cuidado, perdón, que brindan. Investigaciones han demostrado que los cuidadores con menos recursos económicos presentan mayores dificultades a nivel de sintomatología debido a la falta de redes de apoyo. La falta de apoyo social incrementa los síntomas físicos y psicológicos, mientras que el contar con una red adecuada de apoyo mejora la capacidad de sobrellevar el estrés. El desgaste físico y emocional del cuidador es significativo, afectando su bienestar y calidad de vida, lo que puede impactar en el cuidado de los jóvenes con problemas de adicción. Por todo lo anterior, el presente estudio se propone, sí, analizar el impacto emocional en los cuidadores de jóvenes que asisten a un centro de atención para adicciones, específicamente en las variables de depresión, ansiedad y estrés. Se utilizó la escala de depresión, ansiedad y estrés, el DAS-21 de Lovibon y Lovibon del 95, que evalúa los estados afectivos en tres dimensiones: depresión, ansiedad y estrés. Cada dimensión consta de 7 ítems y se responde en una escala tipo Likert de 0 a 3. Los puntajes totales varían entre 0 y 21 puntos, con índices de consistencia interna de 0.85 para depresión, 72 para ansiedad y 79 para estrés. La muestra, sí, consistió en 20 cuidadores primarios de jóvenes del Centro de Atención Primaria en Adicciones en Nuevo León, México. Los criterios de inclusión fueron ser cuidador informal principal, tener al menos 3 meses de experiencia en el cuidado y no recibir compensación económica. La edad promedio de los participantes fue de 52 años, con un rango de 28 a 79, donde 45% son amas de casa y 20% empleadas, 80% son mujeres y el 20% hombres. 55 de ellas son madres de los jóvenes y un 80% se consideran con ingresos suficientes. Los jóvenes bajo su cuidado han enfrentado acciones con un promedio de 3 años, mientras que los cuidadores llevan 1 año y 9 meses apoyándolos en esa situación. Como hemos mencionado, el estudio fue una colaboración entre la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León en México y la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El estudio es parte de un proyecto que tuvo aprobación del Comité de Ética de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León con folio de registro HPSSNL 2200C. Y este se llevó con padres o madres acompañantes de los jóvenes que asisten a los centros de atención primaria en adicciones, mismos que se especializan en la atención de jóvenes con adicciones. También, sí, los acompañantes identificados como cuidadores primarios de estos jóvenes con adicciones fueron abordados en la sala de espera mientras los jóvenes recibían su atención. Inicialmente se les pidió su consentimiento informado, explicando nuevamente los alcances del estudio, la voluntariedad de su participación, garantizando a su vez el anonimato y el resguardo de los datos que se generaran, entre otros aspectos de orden ético. Todo el levantamiento de datos fue realizado en espacios destinados para ello por el personal de la jurisdicción sanitaria, sí, correspondiente. Para caracterizar la población se calcularon medidas de tendencia aceptar y porcentajes de las variables de interés. Se analizó la relación entre las dimensiones de depresión, ansiedad y estrés, así como el tiempo que los jóvenes han tenido problemas de adicción y el tiempo de apoyo de los cuidadores. Se estableció un criterio de significación de 0.05. Entre los resultados, podemos destacar lo siguiente. En la evaluación del impacto de cuidar a un joven con adicciones se reportan diversos resultados significativos. Por ejemplo, ¿sí?
Los cuidadores manifiestan haber experimentado, el 55% de ellos, que la situación del problema de la adicción del joven ha mejorado. Y otro 15% respondió que aún enfrentan dificultades. Un 5% mencionó que no había notado mejoría y un 10% mencionó que se mantiene esperanzados en que la situación vaya a mejorar. Respecto a la influencia emocional de los cuidadores sobre los jóvenes, el 55% reportó que cree que su estado emocional impacta al proceso de atención de los jóvenes, pero el otro 45% considera que esto no influye. Por otra parte, los cuidadores se ven principalmente afectados por, el 20% mencionó, sí, que se ven afectados por el sufrimiento que ven en los jóvenes con el problema de adicción. Otro 15% mencionó que se ven afectados por los problemas de conducta de los jóvenes. Otro 10% comentaba que la situación que estaba viendo el joven y el hecho de que ellas estuvieran o ellos estuvieran apoyándolo provocaba inconvenientes familiares y un desgaste físico y mental, ambos con el 10%. Y el otro 10% mencionó que se veían afectados básicamente por estar a la expectativa de posibilidades de recaída. Respecto al apoyo social y familiar, el 20% de los cuidadores comentó que hay un apoyo social y familiar que emerge como un factor útil en esta situación. El 10% habla de que han ido observando a través del proceso cambios positivos en toda esta situación. Y un 10% comenta que sienten que el amor es un factor importante en la relación que establecen con los jóvenes. En cuanto a la satisfacción vital, el 55% se siente satisfecho con su vida actual. El 20% reportando una satisfacción muy alta, mientras que solo el 10% se siente un poco o nada satisfecho con su situación actual. En cuanto a los aprendizajes obtenidos en su rol de cuidador, mencionan, ¿sí?, que el 15% que han desarrollado habilidades para afrontar la situación. 10% mencionan que han mejorado en la crianza de sus hijos y también que han aprendido a poner límites. Esto lo mencionó el 10%. En cuanto a los desafíos más reportados, algunos de ellos, sí, el 10% mencionaron las ausencias de los jóvenes. Otros mencionaron sus problemas de conducta y el otro 5% mencionó que la negación de que el joven tiene un problema es uno de los principales desafíos. Respecto a la salud mental de los cuidadores, un 35% muestra algún grado de depresión, aunque se destaca que no se registraron casos de depresión extremadamente severa entre los participantes. En cuanto a la ansiedad, esta se puede observar presente en el 40% de los participantes, siendo de ellos un 15% que presenta niveles de ansiedad extremadamente severos y un 5% ya con ansiedad severa. Finalmente, en cuanto al estrés, un 50% muestra algún grado de estrés, siendo un 10% de estos casos, sí, de estrés severo y un 5% de extremadamente severo. Nos propusimos también hacer un análisis para ver cómo se relacionaban esta sintomatología emocional de la ansiedad, la depresión, el estrés, y también incluimos las cuestiones del tiempo de cuidado. El tiempo de cuidado que tenían ellos en relación al joven con el problemas de adicciones.
Ujú. Encontramos que el estrés se relaciona de manera significativa y positiva con las variables de ansiedad y depresión, mientras que se correlaciona de manera negativa con las variables de tiempo, con la adicción del joven que brinda cuidados. Una cuestión relevante, como podemos ver en la tabla, es que las tres sintomatologías emocionales correlacionan fuertemente entre sí, lo que nos hace ver que el impacto emocional es bastante potente en estas personas. Mencionamos ya que el estrés se encuentra presente en el 50% de los participantes. En esa medida, podemos señalar que es la sintomatología más presente en los cuidadores, el estrés, seguido de la ansiedad y por último, pero no menos importante, la depresión. Como habíamos comentado, sí, todas ellas con porcentajes altos de presencia en la muestra. Este hallazgo, sí, localizado en nuestro estudio, coincide con los hallazgos reportados en otras investigaciones, por ejemplo, por Roca en el 2022, que reportó encontrar niveles moderados de ansiedad y depresión en cuidadores primarios con adicciones a drogas. Vimos también que la depresión se correlaciona significativamente con el estrés, pero no así con la ansiedad. Por su parte, el estrés se correlaciona significativamente con la ansiedad. Estos datos muestran el alto impacto emocional, como ya lo hemos mencionado, que conlleva el desempeñar el rol de cuidador primario de una persona, sí, que tiene uso de sustancias. Aspecto que, aunque señalado en la literatura, muchas veces los cuidadores no acuden a servicios de salud mental. En el estudio, los cuidadores tenían en promedio 1 año y 3 meses de estar apoyando a los jóvenes con su problemática. Este tiempo es menor al observado en un estudio en Perú sobre cuidadores primarios de jóvenes adictos a las drogas. Consideramos que sobrellevar esta situación durante todo ese tiempo y ver que los avances son graduales, en ocasiones con recaídas, provoca que los estados emocionales sean intensos e intermitentes. Se realizaron también análisis de contraste de las emociones con el sexo biológico reportado por los participantes. No se encontraron resultados significativos en ninguno de ellos, los cuales nos habla que el impacto emocional es generalizado independientemente del sexo. Si bien en nuestra muestra hay un bajo porcentaje de hombres cuidadores primarios, podemos considerar que en los estudios sobre cuidadores primarios existe una clara tendencia a asumir ese rol por parte de las mujeres, coincidiendo este dato con nuestros datos. Otro factor que puede estar asociado al alto impacto emocional que se observa en los cuidadores puede deberse al estigma social de tener un familiar señalado como drogadicto. Tomando en cuenta que la mayoría de los participantes fueron madres de las personas que asistían a los centros de atención y en otro porcentaje relevante eran padres, podemos considerar que los señalamientos de sus endogrupos pueden jugar un papel negativo al sentirse juzgados por los mismos. De hecho, hay estudios que han encontrado que el estigma hacia la familia es más fuerte que el estigma hacia el usuario, con argumentos como no pudieron educarlo, no le pusieron atención. Conclusiones de nuestro estudio, ¿sí? Es necesario seguir trabajando el tema de los cuidadores primarios, incluir variables como fortaleza de carácter, resiliencia, apoyo familiar, así como la relación y diferencias por el nivel socioeconómico de los participantes. En nuestro estudio, sí, la maestra estuvo constituida por un nivel socioeconómico bajo y medio, por lo cual es necesario ampliarlo a otros niveles económicos. Quisiéramos puntualizar la necesidad de apoyar a los cuidadores primarios en situaciones como las vistas en este trabajo. Es necesario que todos los programas que atienden a personas con problemas de adicción a la par diseñen e implementen programas de apoyo a los cuidadores
O sea, esto debido a lo que hemos estado comentando del impacto que tiene el llevar ese rol. El fortalecer a quien cuida a una persona con problemas con adicciones puede ser un factor determinante en la adhesión al tratamiento, como ha sido señalado por otros estudios, por ejemplo, el de Ubalde en el 2023. Quisiéramos concluir diciendo que en nuestro contexto hay pocos estudios como el que nosotros realizamos, de ahí que se tiene la intención de seguir ahondando sobre el tema y ver también qué se puede diseñar para apoyar a los cuidadores, cuidadoras primarias de este tipo de personas para que el enfoque de atención hacia esa problemática sea de un orden más integral. Muchísimas gracias.